Creo que ya me conocen, ¿verdad? Pero me vuelvo a presentar por si hayan olvidado un poquito mi nombre a causa. Sí, tenés razón. Gracias por avisarme, Adriani. Principales métodos de imágenes. ¿Correcto? Bueno, decías que me iba a volver a presentar para aquellas personas que se habrán olvidado un poquito de mi nombre. Me llamo Francisco Raimondi. Soy licenciado en Radiología y Bioimágenes y poseo un posgrado en Didáctica Universitaria. Conmigo van a llevar este semestre la materia de imagenología. Y estamos para ayudarnos, estoy para servirles en todo lo que está a mi alcance. No duden en preguntar o en consultar cualquier cosa, que estoy para ayudarles. Bueno, quiero compartir con ustedes, no sé si ya esta parte ya tocamos la vez pasada, pero es una pequeña lectura motivacional que dice: no le temas al resultado porque nuestra vida es el proceso. Lo único que importa es el recorrido, dice. Este es un motivador contemporáneo que tiene un muy buen contenido, que lo admiro bastante. Y en esta parte hace una comparación a nuestra vida con un libro. Eh, Prácticamente nos dice que no solo importa, en un libro no solo importa el inicio y el final, sino que todas las páginas, ¿verdad? Todo el proceso, el recorrido que tenemos. Entonces hay que aprender a disfrutar de ese recorrido, porque en ese recorrido van a tener, en ese libro de la vida van a tener páginas con capítulos difíciles, páginas buenas también, ¿verdad? Entonces hay que ir superando día a día todos esos obstáculos que nos aparecen hasta llegar a la meta, ¿verdad? En el caso de ustedes eligieron una carrera bastante larga, pero muy satisfactoria, ¿verdad? Si es que uno llega a realizar ese sueño. Y les felicito por seguir estudiando a pesar de los tiempos tan difíciles que estamos viviendo, ¿verdad? Sé que la situación está muy difícil para todos, y que hayan apostado al estudio, que hayan apostado a seguir estudiando, es muy bueno y les felicito muchísimo. De mi parte también, estar acá con ustedes es un gran gusto, es un placer estar con ustedes acá, un placer tener esta experiencia con ustedes. También les quiero pedir un poco de disculpas, o sea que muchas disculpas en este caso por los inconvenientes que hemos tenido, ¿verdad? Ya esta creo que es la tercera oportunidad que vamos a intentar dar esta clase, y entonces las disculpas correspondientes de mi parte por el caso, y les agradezco muchísimo por el interés y la predisposición que tienen para recuperar esta clase. Pero como decía, nuestra unidad uno es definición de los principales métodos de imágenes. Bueno, para empezar a hablar de métodos de imágenes, primero tenemos que conocer lo que es nuestra materia, ¿verdad? Que es la imagenología. Prácticamente el nombre ya habla de lo que trata, ¿verdad? Pero esta palabra tiene un significado etimológico, un origen etimológico que consta de dos componentes, que es el sustantivo en latín imago, que significa retrato o imagen, y la palabra griega logía, que significa estudio de. Entonces podemos decir que etimológicamente la palabra imagenología significa estudio de imágenes o estudio de fotografías, ¿verdad? Pero podemos definir también de la siguiente manera. Por ejemplo, que la imagenología es una rama de la medicina que utiliza radiaciones ionizantes. Este término vamos a ir escuchando muchísimo durante las clases.
y también radiaciones no ionizantes para obtener imágenes realizando exámenes que permiten observar y ubicar y realizar el diagnóstico de diversas patologías. También podemos definirlo de una forma un poco más sencilla, diciendo que es un conjunto de técnicas y procedimientos que permiten obtener imágenes del interior del cuerpo humano con fines científicos y clínicos. ¿Y cuáles son estos principales métodos de imágenes o los métodos de imágenes que vamos a estudiar en este semestre? Bueno, el primero es la radiología convencional, que es donde todo empezó. La palabra imagenología es un término relativamente nuevo porque anteriormente la palabra que se utilizaba para esta área era la radiología, porque era prácticamente el primer método de diagnóstico por imagen que surgió. Luego fueron surgiendo los demás, entonces se hizo, se unieron todos y se creó el término imagenología. Entonces este es el primer y principal método de imágenes. Luego tenemos la ultrasonografía, tenemos la tomografía computadorizada, la medicina nuclear y tenemos la resonancia magnética. Bueno, les hablaba que la radiología convencional fue el primer método de imágenes que tuvimos y todo empezó con este señor, el físico alemán Wilhelm Conrad Röntgen, que descubrió los rayos X el 8 de noviembre de 1895. Y entonces en la siguiente imagen podemos ver la primera radiografía hecha a una persona. Esta es la mano de su esposa, Ana Berta. La mano de su esposa, Ana Berta, que fue la primera radiografía hecha a una persona, como les dije. Lo mejor que hizo este señor, Wilhelm Conrad, tras descubrir los rayos X fue no patentarlos. O sea que él no dejó solo para él su descubrimiento, sino que abrió la posibilidad de que se siga estudiando y que se utilice de forma libre. Entonces, estos rayos X se llegaron a utilizar hasta con fines de distracción, ¿verdad? Como podemos ver en esta imagen, la gente llegó a pagar, por ejemplo, para ver una imagen de cierta parte de su cuerpo, de esta manera. Y esto lo hacían sin saber el peligro al cual estaban expuestos, sin saber aún los daños que ocasionaban estos rayos X o estas radiaciones ionizantes en la salud de las personas. Esto vendría a ser lo que es un tubo de rayos X y esto está emanando radiación hacia todas las direcciones y en una gran cantidad sin ningún tipo de control de dosis y entonces ocasionaba daños severos en la salud de las personas. Acá tenemos ya uno de los primeros equipos que fueron utilizados, que fueron aplicados en la medicina. Podemos ver al médico examinando al paciente y la misma situación. El tubo muy expuesto, emanando radiación a todos lados, irradiando paciente y médico. Luego estos equipos ya fueron avanzando en tecnología. Acá ya vemos un equipo bastante diferente, ¿verdad? Ya vemos que el tubo de rayos X ya no está expuesto. Ya tenemos un artefacto que direccionaba los rayos X hacia la zona anatómica que se deseaba estudiar sin necesidad de irradiar al paciente en zonas anatómicas que no se deseaban estudiar. Acá ya vemos un equipo mucho más moderno y ya se comenzaron a utilizar lo que se llama protecciones radiológicas. Estas protecciones están hechas de plomo, porque el plomo es un material que los rayos X no consiguen atravesar.
Y ya vemos acá un tubo rayo X bastante diferente. Ya se comenzaron a utilizar las placas radiográficas. Seguro ya escucharon hablar en placas. Algún familiar o simplemente ustedes ya habrán pasado por un examen de rayo X y ya han visto una placa radiográfica. Entonces acá en este punto ya se comenzaron a usar esas placas. Y más adelante vamos a tocar el punto de protección radiológica y vamos a conocer a profundidad estos métodos de protección radiológica. Entonces podemos definir que la radiología convencional es un método de diagnóstico por imagen que utiliza rayos X o radiación ionizante para la obtención de imágenes del interior del cuerpo humano. De esta forma serían la manera en la que se realizan las radiografías en la actualidad, ¿verdad? Un equipo mucho más moderno, se irradia solo la zona anatómica que desea ser estudiada, y esto vamos a ir viendo todo más adelante también. Esta sería una placa radiográfica. De esta manera quedan las imágenes en la placa. Luego tenemos lo que es la ultrasonografía. La ultrasonografía, también conocida como sonograma o ecografía. Esta palabra ecografía es lo que más van a escuchar. La palabra que más frecuentemente se usa para nombrar a este estudio que se llama ultrasonografía. Pero es una palabra mal empleada porque ecografía es un tipo de afasia en el cual el paciente tiene dificultad para expresarse y comunicarse, normalmente causado por lesiones en ciertas partes del cerebro. Entonces, es un término mal empleado, pero es lo que más van a escuchar al referirse de este estudio. Y es una prueba diagnóstica por imagen que utiliza ondas sonoras, o sea, el ultrasonido, para crear imágenes de órganos, tejidos y estructuras del interior del cuerpo humano. Y a diferencia de lo que ya vimos anteriormente, el rayo X o la radiología convencional, donde hablábamos de radiaciones ionizantes, este estudio no utiliza radiaciones ionizantes, lo cual hace que sea un estudio inocuo. ¿Qué quiere decir inocuo? Que no ofrece daños para la salud de las personas. Y decía que no ofrece daño para la salud de las personas, a diferencia de las radiografías. La ultrasonografía nos permite mostrar parte del cuerpo en movimiento, por ejemplo, el corazón latiendo y la sangre fluyendo por los vasos. Existen varios tipos de técnicas y aplicaciones para este método de imagen. Pero como principales tenemos dos aplicaciones que son la ultrasonografía en el embarazo, que creo que la gran mayoría conoce, y luego la ultrasonografía médica diagnóstica, ¿verdad? Ultrasonografía en el embarazo se usa para examinar el feto, dar informaciones sobre el crecimiento y el desarrollo de la salud del bebé. Y la ultrasonografía médica diagnóstica se usa para ver y obtener información sobre partes internas del cuerpo, el corazón, los vasos sanguíneos, el hígado, la vejiga y los órganos reproductores femeninos, que es un área donde se utiliza bastante. En la área ginecológica es bastante utilizado este método por imagen. Pero cuando cuando profundicemos esta parte, este método de imagen, vamos a ir a comprendiendo mejor estos métodos de obtención de imagen. Decíamos que es un método de imagen inocuo, ¿verdad? Que no ofrece daños para la salud, y justamente su inocuidad hizo que este tipo de
de estudio avance a pasos agigantados porque es un estudio básicamente nuevo. Sus primeras aplicaciones dentro de la medicina fueron en el año 1950 más o menos. Y acá en la izquierda podemos ver los primeros aparatos de ultrasonografía aplicados a la medicina, ¿verdad? Esto, este, por ejemplo, fue uno de los primeros equipos de ultrasonografía aplicado a la medicina. Luego ya fueron avanzando y eran equipos parecidos a esto. Ya acá ya vemos que eran utilizados los equipos para la obtención de imágenes que hacían poder visualizar en la pantalla el, la imagen, ¿verdad? Que se llamaban transductores. Se llaman transductores. Son unos equipos. Acá tenemos una imagen. Son parecidos a unos micrófonos, pero existen de diferentes medidas y diseños para diferentes tipos de aplicaciones. Y este ya es un equipo de ultrasonografía un poco más avanzado. Ya vemos que consta con monitores para observar las imágenes. Y como les decía, el avance tecnológico en este estudio fue a pasos agigantados, lo que permitió que hoy en día tengamos, lo que permite que hoy en día tengamos estos tipos de equipos bastante sofisticados, como podemos observar este primer equipo. El segundo equipo que observamos, el que está acá en el medio, ya es un equipo portátil parecido a una notebook en tamaño. Y luego tenemos este equipo que permite visualizar las imágenes con aplicaciones para celular. Los entendidos de los avances tecnológicos dicen que este equipo es el que va a reemplazar al confiable estetoscopio. Creo que ustedes todavía no llegaron a utilizar el estetoscopio, pero cuando tengan fisiología creo que van a empezar a utilizar. Entonces dicen que este equipo será utilizado bastante en esa área. Bueno, y el mundo de las imágenes es bastante apasionante, es muy, muy, muy apasionante. Y aparte de eso, las imágenes son capaces de salvar vidas. Y no solo de salvar vidas, sino que de producir emociones como la que podemos ver en este video. Les voy a reproducir, creo que ustedes tienen este material, ¿verdad? Puede que el audio no salga. Si no sale, yo les hago un comentario de lo que fue el video al final, ¿está bien? Bueno, voy a reproducir. Oi, Tatiana, tudo bom? Sou o doutor Davi, vou fazer teu exame. Quando eu coloco minha mão na barriga e sinto a cabecinha dele do outro lado, as mãozinhas mexendo, é como se a gente tivesse superpoderes e nada vai se fazer mal pra gente. Eu queria mostrar o mar pra ele sentir as pãozinhas de areia entre os dedos dos pés, o cheiro de sal, a brisa fresca no rosto. Um momento louca pra sentir seu corpinho, seu rostinho, sua mãozinha. Você tá aqui, tá comigo, mas eu não posso te abraçar, te beijar. Então vem, mamãe tá contando os dias. Não precisa ter medo. Cento e 146 batimentos por minuto. Como que é o rostinho dele, doutor? Olha, narizinho é parecido com o dele. Os dois olhinhos fechados. Como é que você imagina ele? Imagino ele do nariz de batatinha, a senhora já falou, boquinha pequenininha, assim, mãozinha gordinha. Veja a hora de sentir o cheirinho dele.
você imagina. Isso. E se você conseguisse tocar neles, é assim que você determina como é que são essas características? Isso. Você Queixinho fininho, boquinha pequenininha. pegando neles, você sentiria? Esse narizinho chatinho da mãe, da boca. É. Sentir cheirinho. Tá sentindo alguma coisa? Tá aí teu filho. Como assim? Tá aí a imagem do teu filho. Vê se você sente do jeito que você tava pensando que é. Eu sou seu filho. Tô muito feliz de conhecer o Murilo antes dele nascer. Obrigada. ¿Consiguieron escuchar el audio? Bien. Ok, es un vídeo bastante emotivo. Esto sucedió en Brasil en el año 2015. Fue una campaña de Haggis Brasil, en ese país tan lindo donde ustedes viven y aman tanto. Se hizo esta campaña, se llevó a cabo esta campaña. ¿Qué pasó? Haggis Brasil dotó de equipos de impresiones 3D para ecografías y con esta tecnología pudieron hacer que las gestantes con deficiencia audiovisual, como era en este caso la protagonista del video, Tatiane, que es deficiente audiovisual deficiente visual desde los 17 años, pudo palpar el rostro de su hijo Danilo a través de esta tecnología. Y el video es muy emotivo y, como le dije, las imágenes no solo salvan vidas, sino que son también capaces de generar este tipo de emociones que acabamos de ver en el video. Entonces, pasando al siguiente método de obtención de imagen o diagnóstico por imagen, tenemos la tomografía computadorizada. La tomografía computadorizada es un método de diagnóstico por imagen que utiliza una combinación sofisticada de rayos X y sistemas informáticos. Otra vez estamos hablando de los rayos X en esta parte, o de los rayos ionizantes. Como les dije, vamos a ir escuchando mucho el término rayos X o radiación ionizante. Decíamos que combinado con sistemas informáticos, se puede conseguir imágenes del interior del cuerpo humano realizando cortes milimétricos transversales al eje cefalocaudal del paciente, y ayuda a detectar en una gran variedad de condiciones y patologías. Este estudio es bastante rápido, es indoloro, no es invasiva y es muy, muy, muy preciso. Este estudio es justamente su rapidez y su precisión son los factores principales que ayudan a salvar muchísimas vidas a través de las imágenes obtenidas por este método. Y acá les tengo una fotografía bastante curiosa, ¿verdad? Una imagen muy curiosa. Si pueden reconocer a los señores que están en la fotografía o qué banda es, me pueden hacer saber por un mensaje. ¿Y qué hace un equipo de tomografía en medio de ellos? ¿O qué relación tiene esta banda con la tomografía computadorizada? Exactamente, Daniel. Los Beatles. Sabemos que fue una banda muy exitosa en la década de los 60. Pero, ¿qué tiene que ver con la tomografía computadorizada? Les cuento, es un dato bastante curioso e interesante.
que muchos libros no cuentan. Entonces, de manera introductoria, decido contarles un poquito, ¿verdad? Como dije, en la época de los 60, esta banda tenía un éxito abrumador, un gran éxito. Vendía millones y millones de discos. Y la productora, la que era encargada de producir los discos de esta banda, se llamaba EMI, la productora discográfica EMI. Y gracias a el dinero obtenido por la venta de los discos de los Beatles, que era mucho, mucho dinero en esa época, ellos decidieron hacer inversiones en el área de la investigación, especialmente en el área de la biomedicina y de las imágenes. Entonces, en esa época, este señor, Godfrey Hornfield, trabajaba para la EMI en el campo de investigaciones de imágenes. Y gracias al dinero recaudado por las ventas de los discos de los Beatles, se pudo llegar a la construcción a la creación del primer tomógrafo que vemos acá en imágenes. Este señor que hemos parado acá es el ingeniero Gottfried Hornfield, que creó la primera máquina de tomografía computadorizada en el año 1972. Como sabemos, toda investigación científica requiere una gran inversión. Y en la época, sin lugar a dudas, la productora EMI lo tenía, y en gran cantidad, gracias, como ya dije, a la venta de los discos de los Beatles. Sin ese dinero y sin el éxito que tuvo esa banda, la creación o el invento de este equipo de tomografía se iba a retrasar por muchísimos años. Creen que 20 años más o menos iba a tardar sin esa financiación de la EMI. Entonces esa es la relación que tiene esa banda con la creación del primer equipo de tomografía. Este es el primer equipo, como dije, y los primeros equipos solo hacían un escaneado de la parte de la cabeza, solo para el estudio de la cabeza. Como ven, el anillo es bastante pequeño y cabía solo la cabeza de la persona ahí. Y esta es la primera imagen tomográfica. Como ven, es bastante... la calidad no es muy buena. Era bastante baja en píxeles, pero para la época era algo muy, muy avanzado, algo muy innovador, algo que también revolucionó el mundo de la medicina, el mundo de las imágenes médicas, como lo fue en su tiempo el descubrimiento de los rayos X. Y este equipo, el primer equipo fue patentado como EMI Scan, justamente en homenaje a la productora EMI que había financiado su construcción. Luego este equipo fue vendido a la General Electric, que se encargó de su fabricación en masa y tuvo una exitosa venta más en los Estados Unidos, donde fueron adquiridos en gran cantidad este tipo de escáner en la época. Nuestro siguiente método por imagen es la medicina nuclear. ¿Y qué es la medicina nuclear? La medicina nuclear es el nombre con el que se designa al conjunto de pruebas y técnicas que utilizan un tipo de sustancia llamada radiofármacos, parecido a lo que vemos acá en la imagen. Decía radiofármacos para diagnosticar o tratar distintas enfermedades. Estas pruebas proporcionan información única que otros tipos de métodos por imágenes no pueden proporcionar. Se puede obtener imágenes mediante la aplicación vía intravenosa de este radiofármaco al interior de las personas. Si anteriormente estábamos hablando de que las radiaciones o cierto tipo de energía como el ultrasonido atravesaban los cuerpos o penetraban los cuerpos para producir imágenes, en este caso ya estamos hablando de otro método muy diferente, en el cual las energías o las radiaciones van a salir de dentro del cuerpo para afuera. Como dije, el más utilizado es el que se aplica intravenosa. Y esto es utilizado con un
otro tipo de fármacos que se llaman radiotrazadores. ¿Qué hacen esos radiotrazadores? Permiten que este radiofármaco vaya exclusivamente hasta el órgano o parte del cuerpo que se desea estudiar. Por ejemplo, se desea estudiar la tiroides, entonces un radiotrazador que dirija combinado con un radiofármaco va a ir directo hasta la tiroides para ser estudiado solo la tiroides. Entonces, por eso es que este estudio es muy diferente a los demás. Por eso decíamos que es capaz de generar imágenes que los demás equipos no pueden generar. No sé si se entendió más o menos o volvemos a explicar lo que es esta parte. O professor, seria como a gente fala assim, aquele contraste que a gente usa para alguns exames? Ya me hicieron la misma pregunta. No, el contraste, lo que hace el contraste es, por ejemplo, pintar, por decirlo así de una forma no muy técnica, ¿verdad? Lo que hace es pintar ciertas regiones o ciertos órganos, ¿verdad? Para que sean visibles a través de una radiografía o de una tomografía o de una resonancia, también se utiliza en resonancia. Este radiofármaco lo que hace es irse directo hasta la zona que desea ser estudiada o el órgano en este caso, ¿verdad? Y solo se estudia esa parte del cuerpo. Te explico mejor con la imagen del equipo. Este sería un equipo de medicina nuclear. Bueno, decíamos que los radiofármacos combinados con el radiotrazador eran inyectados al cuerpo, eran aplicados vía intravenosa y dábamos como ejemplo el estudio de la tiroides, ¿verdad? Entonces, el paciente está aquí y esa energía, ese radiofármaco va a hacer que la energía o la radiación salga de dentro para afuera, de dentro del cuerpo de la persona para afuera. Y en esta parte del equipo, esta parte que vemos acá, en esta parte se encuentran los captadores que van a captar esa energía, lo van a llevar hasta un sistema informático y ese sistema informático va a procesar esa información y lo va a reproducir como imagen en una pantalla. No sé si básicamente quedó un poco claro, porque esto después vamos a ir profundizando también y vamos a ir entendiendo mejor. Mas esse deve ser método, acho que eu pessoalmente nunca conheci, nunca vi. Deve ser utilizado em hospitais de primeira linha, acredito eu. Sí, el día de mañana, por eso es muy importante conocer y aprender muy bien los métodos por imágenes, porque el día de mañana ustedes como médicos van a tener que saber enfrentarse ante las innumerables posibilidades de resolver un caso clínico. Porque no solo se van a enfrentar a esa dificultad, sino que también van a enfrentarse a los costos de los estudios y a la condición financiera del paciente, porque existen estudios mucho más costosos que otros estudios. Por ejemplo, entre los más costosos tenemos medicina nuclear y la resonancia magnética. Entonces, como decís, este equipo es un equipo que no en todas partes, no en todos los hospitales van a ver. Acá en Paraguay, por ejemplo, creo que hay en 1 o 2 lugares. En Asunción, el CODAF Thompson, creo que hace poco, no hace mucho, adquirió este tipo de equipos de medicina nuclear. Y el otro, no recuerdo el nombre, pero es un equipo bastante sofisticado que no todas las unidades de imagenología lo tienen, solo en algunas partes. La angiografía es diferente otra vez. La angiografía se utiliza también contraste, un tipo de contraste que lo que hace también es pintar esa zona. Vamos a hablar también en las otras unidades de todo lo que son estudios contrastados.
Y el siguiente método, este es un equipo también de medicina nuclear. Es básicamente hace la misma función. Acá tenemos lo que decía que son los captadores que van a pasar al sistema informático y van a transformar las imágenes, o sea, que las informaciones en imágenes que van a ser reproducidas en el monitor. No se preocupen mucho todavía en entender a profundidad, porque como les dije, esto vamos a ir, cada método de imágenes vamos a ir profundizando. Vamos a ir viendo cómo son producidas las imágenes, eh, todos los detalles de estos métodos, no solo la definición. Lo que estoy haciendo ahora es solo definiciones y más o menos pincelazos de lo que es, de lo que son estos métodos, para que tengan una pequeña base, una pequeña idea a la hora de ir profundizando. Y por último tenemos la resonancia magnética. La resonancia magnética es una técnica también de imágenes médicas que utiliza un campo magnético y ondas de radio generadas por computadora. Sí, hace rato hablamos, en principio hablábamos de radiaciones ionizantes, luego hablamos de ultrasonido, después pasamos nuevamente a hablar de radiaciones ionizantes en la tomografía, luego pasamos a hablar de otro tipo de radiación que se utiliza en la medicina nuclear. Eso me olvidé de mencionar, de radiación también ionizantes, que son los rayos. Esos son utilizados en medicina nuclear. Y en esta parte, en este método de imágenes, ya estamos hablando de magnetismo. También es un estudio que no proporciona daños para la salud, pero es menos utilizado que los demás por el alto costo. También son equipos que no van a ver en todos los hospitales. Acá en la región, por ejemplo, en Ciudad del Este, no van a ver en ningún hospital público, El único que cuenta con este equipo de resonancia magnética es IMAP, que está ubicado en el barrio Pablo Rojas. No sé si conocen, ¿verdad? Pero más o menos le indico. Está ubicado en el barrio Pablo Rojas y es el único instituto que posee este equipo. Para que vean a qué se van a tener que enfrentar el día de mañana, para que entiendan un poco lo que decía de la situación económica del paciente, que van a tener que tener en cuenta todo eso antes de pedir un estudio por imagen. La mayoría de las personas se van a hacer este estudio en Puerto Iguazú, donde el costo es mucho menor. Creo que por la mitad de precio se consigue ahí. Y como les decía, ya no utiliza radiación ionizante y no ofrece daños para la salud. La máquina de resonancia son grandes imanes en forma de tubo, dice. El inventor o el creador de esta tecnología, de este método, de esta máquina de obtención de imágenes, es el doctor Raymond Damadian, que creó el primer equipo de resonancia magnética en el año 1972. Acá podemos observar el primer equipo de resonancia magnética. Como vemos acá, este señor que está parado acá a la izquierda, es a la izquierda de su pantalla, es el doctor Raymond Damadian. Este sería un equipo de resonancia magnética bastante moderno. Es un equipo muy actual y, como ven, es parecido al equipo de tomografía, pero es mucho mayor por los imanes que contienen en su interior. Esto genera un campo de magnetismo muy, muy potente. Tanto así que este estudio no se puede realizar a personas que tienen implantes metálicos, como por ejemplo los antiguos marcapasos o otro tipo de implantes metálicos. Esta sala tiene que estar totalmente aislada
no debe contener en su interior ningún tipo de metal. Y estas son las imágenes que se generan a través de ese potente campo magnético, que también cuenta con un sistema informático avanzado para obtener estas imágenes. Recuerdo esto ocurrió en Brasil, no recuerdo bien en qué parte, pero fue un caso en el que unos ladrones entraron al hospital y la policía fue alertada. Luego se fueron tras los ladrones, ¿verdad? Y uno de los policías, con el desconocimiento, ingresó a esta sala de resonancia con su revólver o pistola en mano, ¿verdad? Y inmediatamente la pistola queda pegada a este equipo por lo que les comentaba, ¿verdad? Que genera un potente campo magnético. También ya hubo ocasiones donde quedaron pegadas a este equipo camillas, silla de ruedas. Entonces, por eso esta sala debe estar totalmente aislada. Normalmente se encuentran en el subsuelo de los servicios de imagenología. Bueno, y así entonces llegamos al final de esta primera parte, que es la primera parte de introducción. Espero que les haya sido útil. Y ahora vamos a abrir espacio para preguntas, vamos a aclarar algunas cosas que no quedaron claras. Sí, sí. Los radiofármacos son radiaciones ionizantes, o sea que un tipo de radiación ionizante que es llamado radio gamma, rayos gamma. Bueno, estos radiofármacos son creados en ¿cómo te explico? En usinas nucleares, ¿verdad? Existe un equipo que se llama ciclotrón, que es el que crea estos radiofármacos. Y los contrastes son materiales diferentes. Existen diferentes tipos de contraste. Y la función del contraste es muy diferente a la función del radiofármaco. Por ejemplo, el contraste, como decía, el contraste es lo que hace va a ser darle una opacidad a la zona que se desea estudiar. O sea, que darle mayor visibilidad a esa zona. Y este radiofármaco va a emitir radiaciones de dentro de ese órgano hacia afuera. O sea, que va a permitir una imagen mucho más compleja de ese órgano. No sé si se entiende un poquito, pero es una explicación básica. Como les dije, esto vamos a ir profundizando muchísimo más y van a ir entendiendo mucho mejor después. En teoría, lo que tienen que saber es que los radiofármacos no son un tipo de contraste, es totalmente diferente. Totalmente, es otra cosa. Como decía, la definición del estudio es un estudio que permite obtener imágenes que ningún otro tipo de estudio por imagen permite. Voy a preparar unas imágenes. Professor, Sí, por gentileza, que equipo hace más dano? ¿qué equipo? Sí. Eso vamos a tocar en la siguiente parte, pero básicamente te digo que son los que emiten radiaciones ionizantes, como la radiología convencional y la tomografía en este caso. Y también como te digo, la medicina nuclear. Pero la medicina nuclear su utilización ya es menos que los otros tipos de estudios,
por lo que comentaba, ¿verdad? Que por su costo y por su difícil acceso, ¿verdad? Pero en general son los equipos que producen radiaciones ionizantes, radiología convencional y la tomografía. Profe, Sí, ¿verdad que hay una cantidad de veces que puede hacer un rayo X? sí, esa parte, como dije, vamos a tocar. O sea, que les voy a adelantar un poco entonces. Viste que hay efectos de la radiación, ¿verdad? Efectos biológicos, le dicen. Y hay ciertos, no hay estudios concretos que permitan decir cuántas veces puedes hacerte un estudio para que te haga daño, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nunca nadie agarró a una persona y dijo, voy a irradiar a esta persona hasta que tenga un daño y voy a saber cuánta radiación recibe a través de estudios para que genere un daño, sino que los estudios que se tienen son por ejemplo, de los accidentes nucleares y de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Son esos estudios los que se tienen. Ahora, pero ahí estamos hablando de una alta dosis de radiación. Lo que no sucede con los estudios radiológicos, ¿verdad? Que son dosis de radiaciones mucho menores y en donde la radiación se produce en zonas, solo en zonas, ¿verdad? No estamos hablando de una irradiación total del cuerpo. Porque, por ejemplo, si vamos a hablar de una radiación total, sabemos que de 3 a 4 sieverts, por ejemplo, puede ocasionar la muerte, ¿verdad? Una persona que recibe de 3 a 4 sieverts de radiación ya corre riesgo de vida. Pero como dije, esos son mediciones diferentes, radiaciones mucho más potentes, por llamarlo así, ¿verdad? Que los estudios de radiografía. Profesor, para elección inmediata en hospital de diagnóstico de imágenes en pacientes graves, elegimos tomografía de resonancia una vez tiempo. Casos de urgencia es tomografía. ¿Por qué? Porque por lo que hablamos ahora, por su rapidez y su eficacia. La resonancia magnética lleva mayor tiempo para obtener las imágenes y también tenés que tener en cuenta su accesibilidad. Lo que les comentaba, por ejemplo, vos estás en un hospital público y vos, el equipo que vas a tener, por ejemplo, estás en el hospital de trauma. El equipo que vas a tener ahí va a ser el tomógrafo. Y entonces no vas a tener otra opción, no vas a tener la opción de hacer una resonancia, más aún si es un caso de gravedad que requiere urgencia, ¿verdad?, de diagnóstico. Carlos. No, perdón, profe. No, tranquilo. No, en eficacia, la resonancia es más eficaz, pero hablamos de urgencia, ¿verdad? Estábamos hablando de casos de urgencia. Entonces, en caso de urgencia, es tomografía, es más rápido y eficaz. La obtención de imágenes en tomografía es mucho más rápida que la obtención de imágenes en resonancia magnética. Por eso la resonancia magnética también no se puede realizar en pacientes con claustrofobia, por ejemplo, porque el equipo es todo cerrado y produce un tremendo ruido ahí adentro. Es muy incómodo para la persona y tarda bastante. Sí, profe, y hay que quedarse 40 minutos ahí sin volver. Exactamente, Carlos. Y si te Yo moves, hice una resonancia. ¿y qué tal te sentiste allá adentro?
Ah, es horrible. Yo tuve un accidente y rompí el tendón. Sí, El ligamento cruzado anterior. ujú. Es muy efectivo para esos tipos de lesiones. Y Ah, el ortopedista me dijo para quedarse 15 días pues, para ver si es que vuelve a mover normalmente. sí, y Y yo así, no conseguí mover la pierna y me dijo para hacer una resonancia. ujú, Y ahí salió el diagnóstico que estaba roto el tendón. sí, y así es, así funciona. Básicamente siempre, si es algún caso de urgencia, siempre va a haber otro estudio más rápido o más accesible de por medio. Y luego cuando el paciente queda estable y requiere de ciertos estudios más específicos, entonces ahí se le deriva a otro tipo de estudios. Estallo para muerte. No, Diane. Como les dije, existen lo que llamamos protección radiológica. Existen los equipos de protección, no te vayas a preocupar. Y vamos a ir conociendo también vamos a tocar un poco de protección radiológica porque para mí es muy importante que conozcan cómo protegerse y las zonas, por ejemplo, donde existen órganos más susceptibles para la radiación. O professor, Sí, no caso, em um caso de urgência, mas sim de atendimento, vamos falar, normal diário, você pediria como assim, sequência, primeira tomo, depois a ressonância, ou primeira ressonância e depois uma tomo? ¿en qué caso, por ejemplo? Em casos normais, que você está fazendo de um atendimento, entendeu? Para analisar um caso de um paciente. Existe Es que alguma regra para você solicitar um e o outro ou não? reglas no, depende mucho del caso clínico. Por ejemplo, vamos a hablar de algo básico, una fractura. Para una fractura de tibia y peroné, ¿verdad? Para una fractura de tibia y peroné, para el diagnóstico de una fractura de tibia y peroné, por ejemplo, vos necesitas solo de una radiografía convencional. Con eso ya perfectamente vas a diagnosticar esa fractura. O algo más básico, un esguince, una luxación también, ya con una radiografía, o sea que con una radiografía convencional ya puedes diagnosticar. Ahora, si no te queda claro, por ejemplo, si no pudiste diagnosticar, si tenés una duda con esa imagen, entonces ya pasás a lo que es tomografía. Pero depende mucho de cada caso. Sí, eso es, Carlos. Tenés que quedarte quieto y es muy, como dijimos, tarda mucho la obtención de imágenes. Imagínate un estudio para la cabeza, por ejemplo. Tarda un poco más del tiempo que vos quedaste ahí en esa máquina. Así mismo, Carlos, así mismo. Es bastante complicado. Es muy, muy efectivo, pero la obtención de imagen tiene su proceso, un proceso diferente a los demás. En síntesis, todos requieren de que no te muevas, ¿verdad? En todos los estudios no tenés que moverte, pero en este estudio no tenés que moverte por un periodo de tiempo muy largo y es bastante incómodo. Y con respecto a la pregunta cuál estudio daña más, en verdad que siempre los beneficios van a ser mayores que los daños. Y como les dije, no hay un estudio específico de cuántos estudios una persona se tiene que hacer para que le pueda afectar en la salud. La parte en el próximo material, en la parte de efectos biológicos de los rayos X, vamos a ver los efectos estocásticos y determinísticos.
y ahí van a entender un poquito mejor. Porque hay personas que, por ejemplo, dicen que los efectos son determinísticos y otros dicen que son estocásticos. Ahora no están entendiendo, pero después vamos a explicar mejor. Y con respecto a la pregunta de que si hay un, un orden para pedir los estudios, no, ciertamente no. Como dije, depende mucho de cada caso. Hasta van a, como dije, hasta van a tener que tener en cuenta la posibilidad, o sea, que la situación económica de sus pacientes, en caso de que estén trabajando, por ejemplo, en un hospital privado. Y los rayos X son el primer método normalmente que se utiliza para diagnosticar. Y luego se pasa a otros métodos. Más por su gran accesibilidad, ¿verdad? Es muy accesible y ocupa más o menos un 75% de todos los trabajos en un campo, en un área de imagenología. Para que tengan en cuenta, para que vean cómo es muy utilizado desde tiempos inmemorables, era prácticamente desde su descubrimiento. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? Pero no se apuren y no se calienten mucho la cabeza en saber cuál estudio pedir primero cuando ustedes vayan adquiriendo experiencia. Ahí va a ser mucho más fácil para ustedes saber cuál estudio pedir en principio, cuál no, cómo evitar daños innecesarios a tu paciente, cómo reemplazar un estudio costoso por otro estudio de menor costo y esas cosas. Eso la experiencia le va a enseñar a ustedes. A veces cuando tengan, como se dice, ojo clínico, no van a necesitar ni de un estudio complementario para diagnosticar ciertas patologías, ciertas condiciones. En el último servicio que estuve, por ejemplo, ingresó un médico, él era recién formado y al principio pedía muchísimas radiografías a todos sus pacientes prácticamente, radiografía, y luego fue adquiriendo, como le dije, experiencia y ojo clínico y ya dejó de necesitar, en algunos casos ya no necesitaba más estudios, tantos estudios para diagnosticar un caso. Pero siempre es fundamental, siempre son fundamentales los estudios complementarios. Todo estudio complementario, como tanto los laboratoriales como los estudios por imágenes. Son 9:20, no sé si nos va a dar tiempo de terminar el otro material. No sé qué dicen ustedes. Un poco de física. Vamos a tratar de hacerlo más rápido y entendible posible entonces. Y
Sí, yo sé que van a quedar dudas, pero como les dije, entonces podemos generar preguntas y yo también le voy a dejar algunas preguntas para usted, lo que a mí me pareció que no quedó claro, como autoevaluación y luego volvemos a tocar eso al principio, al comienzo de de nuestro próximo encuentro. ¿Qué les parece? Bueno, porque voy a tratar de hacer lo más rápido posible para terminar y se me pueden escapar algunas cosas también. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a hacerlo.